Y amén. Entonces, yo le coloqué como título, ¿cómo conecta el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento? ¿Cierto? Ese fue el título que yo le coloqué, estuve pensando mucho, meditando, dije, ¿qué título le coloco yo a este estudio bíblico y poder llegar de una manera más adecuada a ustedes, mis hermanos, para tener una claridad sobre este estudio? Y este estudio tiene como finalidad, al final, demostrar con algunos pasajes, porque obviamente no puedo abordar toda la Biblia y todo lo que ella habla acerca de lo que se habló en el Antiguo Testamento y que es cumplimiento en el Nuevo Testamento. Lo saqué en 3 porciones diferentes y espero que estas 3, que son muchísimas más, de hecho es toda la Biblia, porque hay más de 63,000 relaciones entre el uno y el otro, ¿cierto? Entonces es muy amplia la Biblia en cuanto a ese tema, pero vamos a fijarnos especialmente en 3. Voy a hacer una introducción en el Salmo 119, 160. Vamos a iniciar una introducción que vamos a hacer allí y dice la palabra de Dios. Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La parte A dice, la suma de tu palabra es verdad, ¿cierto? Y estas referencias cruzadas, estas referencias de un pasaje bíblico con otro pasaje, realmente esto nos lleva a tener claridad sobre un solo versículo. Ustedes se han dado cuenta que en los últimos tiempos, y no solamente en los últimos tiempos, muchas personas que predican el evangelio sacan el versículo de contexto. Les voy a decir uno que me viene en este momento a la mente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este versículo lo utilizan para hacer cosas que no son bíblicas, porque Pablo no se refería a eso. Él, cuando habló de este pasaje, dijo: yo estoy enseñado a tenerlo todo, ya no tener nada, a aguantar hambre, ya vivir lleno, ¿cierto? Entonces él lo dijo: yo puedo pasar por ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero él estaba hablando de eso, no estaba hablando ni de dinero, ni de casas, ni de carros. Pero la iglesia, los predicadores, lo sacan de contexto y dicen: todo lo puedo en Cristo, hermano, para que usted declare, para que usted tenga, para que usted haga. Y no es así, ¿cierto? Entonces es muy importante nosotros tener los pasajes bíblicos dentro del contexto, y estas referencias precisamente lo que hacen es eso. Cuando leemos un pasaje bíblico y no tenemos claridad sobre ese pasaje, ¿qué debemos hacer? Buscar otros pasajes bíblicos, otros versículos que me complementan ese, y ese sí me da la idea clara de lo que quiso decir el escritor. Por eso es muy importante esto que dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Cuando yo cojo el uno, cuando yo cojo el otro, cuando ya tengo 3, cuando tengo 4 y lo sumo, eso me da una idea clara de lo que el escritor quiso decir. Voy a darles algunas referencias acerca de la palabra de Dios, y todos lo conocemos, pero la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Fue escrita en un periodo de 1600 años, 1500 el Antiguo Testamento y 100 el Nuevo Testamento. Y hay una cosa que me atrae muchísimo, y es que la Biblia fue escrita por 40 actores diferentes. Esto es impresionante. Me parece un tema, esto, como dicen por ahí, esto le vuela la cabeza a uno. Y voy a ponerles 2 ejemplos. ¿Quién escribió el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Quién escribió la Apocalipsis?
¿Ustedes creen que Moisés y Juan tuvieron la más mínima posibilidad de haberse conocido? Ni siquiera poquita, ¿cierto? Nada. Los 5 libros del Pentateuco fueron escritos en hebreo, ¿cierto? Pero la Apocalipsis fue escrita en arameo, otra lengua, porque la palabra de Dios fue escrita en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego, ¿cierto? Entonces, quiero darle estos datos antes de entrar, porque la palabra de Dios toda se complementa, toda va a un solo tema, y es lo que veremos a continuación. Y lo otro muy importante que quiero que tengan en cuenta es que hubo un periodo de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ustedes saben cuántos años hubo de silencio allí? ¿Se acuerdan? Mientras tomo agua. Eso se llamó el periodo intertestamentario. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubieron 400 años donde el Señor no dijo una sola palabra. Hubo silencio, se llama el periodo intertestamentario o el periodo de silencio, donde hubieron 400 años que el Señor no dijo absolutamente nada. Entonces, eso amplía, ¿cierto? Hace un vallado aún más grande entre los escritores, profetas que escribieron el Antiguo Testamento y los apóstoles o discípulos que escribieron el Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces es importantísimo que nosotros conozcamos estos temas acerca de la palabra de Dios. Y lo otro es, y no menor, que la palabra de Dios es el bestseller por excelencia. No hay el libro más vendido que la palabra de Dios. No existe en el mundo el libro más vendido. Es más, los Guinness Records no lo tienen en cuenta para compararlo con otros libros, porque es tan grande la diferencia que realmente bate todos los demás escritores. Es un bestseller, el más vendido, el más impreso en todo el mundo, no solamente en esta parte del mundo, no solamente en Europa, no solamente en Asia, no solamente en África, sino en todo el mundo. La palabra de Dios todos los años, sin lugar a dudas, es el libro más vendido. Ahí les dejo esos datos para que entremos a este estudio bíblico que espero al final nos deje una claridad. No quiero dividirlo por puntos. Puse las 3 porciones de la palabra de Dios como 1, 2 y 3, pero realmente son 3 porciones que nos mostrarán lo que dijeron los profetas y que tuvo cumplimiento en el Nuevo Testamento con la llegada del Señor Jesucristo, ¿cierto? Para poder nosotros realmente debatir este tema de que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Amén. ¿Preparados? Abrochamos nuestros cinturones de seguridad y comenzamos este viaje. Entonces, esta porción le coloqué todo lo que los profetas hablaron. Y para ello vamos a ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 24, 44, y vamos a ver allí lo que el mismo Señor Jesucristo nos dice acerca de lo que los profetas hablaron. Este es un estudio corto, hoy nos vamos temprano para casa, 8 de la noche. El Señor Jesucristo ya había sido crucificado, se les aparece a los discípulos se espantan, estaban asustados, Él les pide de comer, ¿cierto? Y en el 43 les dice lo siguiente, en el 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, o sea, Él ya les había comentado, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos,
¿cierto? El mismo Señor Jesucristo les está diciendo estas palabras a los discípulos, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito en la ley de Moisés, lo que fue dicho por los profetas, pero también lo que está escrito en los salmos, ¿cierto? Entonces, el mismo Señor Jesucristo estaba dando a entender que todas esas profecías, lo que había dicho Elías, lo que había dicho Isaías, lo que había dicho Jeremías, lo que había dicho Daniel, lo que habían dicho todos los profetas, se cumplía, porque acuérdense en que Abraham también, cuando la palabra de Dios habla de él, habla como si fuera un profeta, lo mismo lo hace con David, ¿no es cierto? Entonces, para ver esta referencia, la vamos a ver en Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 1-2, esto que dijo el Señor aquí. Vamos a ir allí al libro de Isaías y vamos a ver esta referencia tan hermosa que todos la hemos leído porque es un pasaje muy, muy bonito. Isaías 53, del 1 al 12. Sí, estamos bien. Isaías 53, 1, 2, dice la palabra de Dios así. Quien ha creído en nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí es el cumplimiento del profeta lo que sucedió? Porque este pasaje en el capítulo 53, que lo citamos mucho, del 1 al 8 normalmente, en el momento de la cena del Señor, primera a los Corintios capítulo 11, del verso 23 en adelante, normalmente citamos este pasaje, ¿cierto? Porque es exactamente lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Entonces, aquí en este primer pasaje bíblico que estamos estudiando, vemos
el cumplimiento muchísimos años antes, lo que profetizó Isaías y que tuvo cumplimiento con la venida del Señor, ¿no es cierto? Entonces, este pasaje realmente nos da mucha luz y nos muestra la misericordia que el Señor tuvo de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ver otros pasajes bíblicos. Mateo 1:22. Veamos Mateo 1:22. Me gustan mucho los de Mateo, porque yo creo que cuando usted ha leído la Biblia se ha encontrado con las siguientes palabras: y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Sí lo han leído? Amén, pero no toca ya, ayúdenme un poquito. Mateo 1:22 dice de la siguiente manera: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. ¿Qué fue lo que dijo? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quieren saber dónde está la referencia? Vamos a Isaías 7:14. Hoy es harta Biblia. Sí, claro, es estudio bíblico, ¿no? Isaías 7:14. Mi Biblia es un poquito difícil para hojearla, para pasarle las hojas. ¿Ya está publicado? Sí. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre como Emmanuel, tal como lo dijo el profeta, ¿no es cierto? Mateo 2:15. ¿Qué dice Mateo 2:15? Me voy a quedar aquí en Mateo, porque me es difícil pasar las hojas. Mateo 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Dónde está la referencia bíblica? Oseas 11:1. Ahí está la referencia bíblica. Si los de audiovisuales son tremendamente excelentes. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, ¿no es cierto? ¿Por qué tuvo cumplimiento esta palabra? ¿Ustedes se acuerdan cuando se le presenta el ángel a José y le dice que se levante porque iban a matar al niño, ¿no es cierto? Y le dice: suba a Egipto, ¿no es cierto? Y él subió a Egipto. Y nuevamente viene una visión del Señor que le dice que ya puede salir porque los que procuraban matar al niño ya no estaban, ¿no es cierto? Entonces dice: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, noten hasta aquí todas estas referencias bíblicas que se cumplen a través de una profecía y que se hacen realidad en el Nuevo Testamento. Vamos a ver una más que está en Juan 17:12, que es una referencia muy bonita que está allí en el Evangelio de Juan, y terminamos esta primera parte. Juan 17:12, el Evangelio de Juan. Cuando estaba con ellos en el mundo, ya estamos ahí. Cuando estaba con ellos en el mundo, esto lo dijo el Señor Jesucristo: yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Dónde tenemos esas referencias? En el Salmo 41:9. Y nos la podríamos, mientras lo colocan ahí, nos podríamos pasar toda la noche, mis hermanos, no les estoy mintiendo, toda la noche viendo las referencias que hay entre el Antiguo Testamento, lo que fue profetizado y lo que tuvo cumplimiento. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que Judas hacía eso? Comía del plato del Señor, ¿no es cierto? Entonces,
ahí se cumplió esto que el profeta o el salmista, porque en este caso es el salmista quien lo dice allí, David lo dice, que el Señor, que el que comía del plato del Señor lo iba a traicionar. ¿Cómo les parece hasta acá las referencias? Es impresionante, la verdad que es algo que a mí particularmente me da mucha alegría, me da mucho ánimo, porque es muy bonito cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos el cumplimiento de lo que se habló tantísimos años antes de la venida del Señor y que se hace en realidad en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Cuando estudiamos, cuando profundizamos en la palabra de Dios, cuando nos damos cuenta de todo lo que el Señor hizo, de todo lo que el Señor preparó, mi hermano, para que usted y yo tengamos la oportunidad hoy de estar en este lugar, realmente es un tema impresionante. Hay una pregunta con la que yo seguí ahí para entrar a la siguiente porción y es: ¿dónde entramos nosotros? ¿Cierto? ¿Dónde entramos nosotros? ¿Cómo es que nosotros somos partícipes de todo este tema tan glorioso, de todo esto que a través de los años se ha manifestado, se ha hecho, ha tenido su desenlace, que pareciera que fuera una novela de amor, pero es la realidad de la vida, ¿no es cierto? Es la realidad de la vida. Y mire cómo entramos nosotros. Vamos a ir a Gálatas 3:16. Hace poco prediqué sobre este tema de Gálatas 3:16. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Dice, ahora bien, 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de una. Y a tu simiente, ¿la cual es quién? La cual es Cristo. Y esta promesa está allí en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, está allí esta referencia bíblica. Y si ustedes estudian sobre el patriarca Abraham, que va desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 25, se darán cuenta que todo lo que este patriarca hace, todo lo que hace Abraham, es un tema que enlaza con el Nuevo Testamento y que lleva al cumplimiento de lo que hizo Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán, la parte que nos interesa, benditas en ti todas las familias de la tierra. Si hay persona de la que se habla, es del patriarca Abraham. Y Gálatas en el capítulo 3 habla extendidamente acerca de Abraham. Creyente, Abraham. 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros.
¿cierto? Se hizo una promesa a Abraham que Dios le bendeciría y que en él todos los pueblos de la tierra serían benditos, ¿cierto? Y hace una promesa, y esa promesa es sobre el Señor Jesucristo, sobre la simiente, ¿no es cierto? Y nosotros los de la fe somos injertados, como lo dice el pasaje bíblico que vamos a ver en Romanos 11:17, que es también un tema muy apasionante. Romanos 11:17, dice la palabra de Dios: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas. Este pasaje bíblico, déjenme les hablo un poquito, tiene un título en el verso 1, dice el remanente de Israel, pero hay otro título cuando inicia el verso 11 y dice la salvación de los gentiles, ¿cierto? Entonces es muy importante lo que dice allí el verso 17, porque dice de la siguiente manera: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando del pueblo de Israel, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, ¿cierto? Fuimos injertados allí, ¿cierto? Por la fe en Cristo Jesús. Hay un tema muy importante ahí, mis hermanos, y el domingo cuando recogíamos las ofrendas hablaba un poco de ello, y es que Abraham, antes de la ley, porque aún no estaba la ley, acuérdense que la ley aparece cuando el pueblo sale de Egipto, va al desierto, y allí ya no estaba Abraham, estaba Jacob, ¿cierto? Y estaba con las 12 tribus. Abraham diezma, ¿cierto? Ahorita lo vemos cuando hablemos de Melquisedec en la otra porción que nosotros tenemos. Abraham diezma del botín cuando había recuperado a su sobrino, a Lot, ¿cierto? Entonces, él diezma, se encuentra con Melquisedec, rey y sacerdote del Dios Altísimo, o de Salem, que es Dios de paz, ¿no es cierto? Entonces, él da de lo que había ganado, diezma a Abraham a Melquisedec, ¿no es cierto? Entonces, note que antes de que viniera la ley, aún el patriarca Abraham vivía por fe, ¿cierto? Vivía por fe. El Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Aún sin saber hacia dónde iba, ¿qué hizo Abraham? Comenzó a caminar, ¿no es cierto? Nunca el Señor le dijo: Abraham, váyase de Tabio a Tenjo y llegue allá que le voy a decir que haga tal cosa. No, simplemente le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Se movió por fe, ¿cierto? Diezmó por fe. Todo lo que él hizo, lo hizo por fe. Por eso el capítulo 11 de Hebreos, y en general el libro de Hebreos y Gálatas, como tiene esta referencia Pablo aquí en Galacia, habla de la fe de Abraham. Le invito a usted a que lea Gálatas, échele una ojeadita, permítase mirar usted lo que dice ahí en el verso 6, el pacto de Dios ¿con quién? Ahí hay un título en el 6, y hay un tema muy importante en el 4, capítulo 21, se lo dejo para que lo lea: alegoría de Sara y Agar. Alegoría de Sara y Agar. ¿Ustedes saben quién es Sara y Agar? ¿Alguien dice con la cabeza que sí? Las mujeres de Abraham. ¿Cómo se llamó el hijo de Sara? Ismael, el hijo de la promesa. ¿Cómo se llamó el hijo de Agar? Ismael, ¿no es cierto? El hijo de la esclava. Y a eso se refiere esta alegoría que está en el capítulo 4, a partir del versículo 21 en Gálatas. Lo invito para que lo lea, y léase ese pasaje en el capítulo 3 acerca del patriarca Abraham. Entonces,
Aquí en esta siguiente porción nos damos cuenta que desde el inicio se había trazado un plan, ¿cierto? Que esto no tomó en ningún momento por sorpresa a Dios, sino que Él ya tenía un plan trazado para nuevamente redimir al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Para redimir a cada uno de nosotros. Entonces, esto no tomó por sorpresa al Señor, sino que todo lo contrario. Allá en Génesis, todo lo que sucedió nos muestra que nosotros ya estábamos dentro del plan del Señor, ¿no es cierto? Que ya sabía que Miguelito González iba a estar allá sentado leyendo la palabra, que Yanecita iba a estar poniendo cuidado, que don Miguel iba a estar sentado allá en la penúltima silla. Ya el Señor lo sabía, ya de antemano sabía que iba a redimir al pueblo y que nosotros íbamos a ser injertados y que íbamos a ser llamados hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Porque Él dice que desde el principio ya tenía todo preparado y al final lo veremos que esto nunca tomó por sorpresa al Señor y que al contrario de lo que dicen muchos, que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento, es todo lo contrario. Es todo el cumplimiento de lo que sucedió, porque ahorita vamos a ver lo que es tipología del Señor, todo lo que sucedió en el sacerdocio y todas las cosas que de antemano sucedieron allí, que realmente mostraban que era necesario que llegara el Señor Jesucristo. Amén. Vamos para la tercera parte. Dice la palabra de Dios, nuestro sumo sacerdote. Y para eso vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a estar allí en el capítulo 4 y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 14 dice, así. 4 de Hebreos 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tenemos allí un ¿qué? Un sumo sacerdote. Vamos a ir a Hebreos 7, del 13 al 17, y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver una referencia que hay allí en el libro de Génesis. Dice la palabra de Dios. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Aquí está haciendo una referencia, sigámoslo leyendo. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu ¿de qué? De Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida ¿qué? Indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden ¿de quién? De Melquisedec. La palabra de Dios habla poquito acerca de este hombre de Melquisedec, pero realmente es allí donde se mueve por fe, es allí lo que hablábamos ahorita en el intermedio, que todo lo que se hizo allí se hizo por fe, lo que se diezmó, todo lo que se hizo con Abraham es porque era movido por la fe. Y aquí deja un legado al Señor Jesucristo, y es que sea el sumo sacerdote según el orden de ¿quién? De Melquisedec, ¿no es cierto? Rey de Salem, dice la palabra de Dios. Vamos a ver, antes de ir allí a la referencia, Lucas 3:23, vamos a regresarnos un poquito allí al libro de Lucas. Lucas 3:23.
Ahí hay un tema muy importante. 3:23, dice la palabra de Dios así. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Dejémoslo hasta ahí y vayámonos a Números 4, 1, 2 y 3. Esto nos da respuesta a por qué el Señor inicia su ministerio a la edad de 30 años. Números 4:1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Había una orden allí en Éxodo y en Levítico. Déjenme les hablo un poquitico de ese tema. No podemos leer todos los textos, pero la palabra de Dios nos muestra allí. Esta vaina no quiso abrir. La palabra de Dios nos muestra allí que para que el sumo sacerdote comenzara a servir en el tabernáculo debía tener de 30 años hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, aquí se ha hablado varias veces, y el pastor Miguel lo ha hecho, acerca del tabernáculo, acerca de los sacrificios. ¿Ustedes se acuerdan cómo era el sacrificio? ¿Con qué reglas debía cumplir el sacrificio? Debía ser un cordero sin mancha, ¿no es cierto? Tenía que estar puro, tenía que ser de un año, tenía que no tener ningún defecto, ¿no es cierto? Entonces, esto la palabra de Dios me habla que es tipología del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Que para que Él realmente pudiera redimirnos de nuestros pecados, como lo hacía el sacerdote. ¿Cuántas veces al año entraba el sumo sacerdote al lugar de la expiación? Cada año, ¿cierto? Una sola vez al año entraba por la expiación, pero note el problema, no solamente entraba por los pecados del pueblo, sino por los pecados de él, ¿no es cierto? Entonces, era imperfecto, ¿no es cierto? Porque el sumo sacerdote también era un hombre sujeto a pecado. Él también pecaba, pero fue necesario que apareciera el Señor Jesucristo, como lo muestra este pasaje aquí en Lucas 3:23, que dice que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Y por qué comenzó su ministerio allí? Acuérdense en que el Señor dijo que en todo debía cumplir la ley, ¿no es cierto? Que Él no vino para abrogar la ley, sino vino para cumplir la ley. Entonces, Él lo hace de esa manera. Ahora miremos ahí en el mismo Lucas, en el 3:21-22 dice: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, como paloma, corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿cierto? En el Antiguo Testamento era necesario que los reyes y los sacerdotes fueran ungidos, ¿cierto? Y esta unción se hacía con aceite, y cuando esto sucedía, ¿qué pasaba? Venía sobre ellos el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Venía el Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando ungieron a David? Dice la palabra de Dios que vino sobre él el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cuando ungieron a Saúl fue de la misma manera, y hay una referencia bíblica donde dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, ¿no es cierto? Y en los sacerdotes era de la misma manera. No coincidencialmente, porque todo en la Biblia es veraz, hay 6 sacerdotes que fueron ungidos, y el número 7 es el Señor Jesucristo. 6 reyes fueron ungidos, y el número 7 fue
el Señor Jesucristo. Por eso note la referencia bíblica que el Señor fue bautizado y en el 23 dice que inició su ministerio, ¿no es cierto?, a la edad de los 30 años, ¿no es cierto? Entonces, estas referencias bíblicas nos muestran que todo lo que sucedió en Éxodo y en Levítico, en lo sacrificial, en todo lo que tiene que ver con la expiación de los pecados, tiene cumplimiento ¿en dónde? En el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? El Señor Jesús es nuestro Cordero, es quien realmente vino sin mancha, vino sin pecado para que el pueblo pudiera ser redimido, ¿cierto? Isaías 53:7 también lo dice de esa manera, que por él fuimos librados de nuestros pecados, que el castigo que estaba sobre nosotros, él lo llevó, ¿no es cierto? Entonces, esto y estas referencias bíblicas nos permiten verlo de esa manera. Entonces, estas son las tres porciones que yo quería mostrarles a ustedes, mis hermanos, para mostrarles que el Antiguo Testamento tiene todo que ver con el Nuevo Testamento. Hay una última cita bíblica con la cual concluiremos, pero quiero denotar y quiero que usted se lleve esto en su mente, ¿no es cierto? Que los profetas hablaron, como lo vimos en la primera parte, tiene cumplimiento con el Señor Jesucristo, con su propia vida en el Nuevo Testamento, que nosotros fuimos incorporados al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, en el patriarca Abraham por la fe y por haber creído en él, ¿no es cierto? Y que tenemos no solamente un sumo sacerdote, él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si buscáramos todas esas citas bíblicas nos daríamos cuenta que eso de los reyes tiene su cumplimiento en el Antiguo Testamento, pero que el Señor de Reyes vendrá, ¿cierto?, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esto para darle luz acerca de este tema de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son un solo libro, un solo complemento, y hay una sola cosa que nos muestran, ¿qué es? Al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento solo y única y exclusivamente nos llevan en un solo camino, y es a Cristo Jesús, ¿cierto? El Cordero simboliza al Señor Jesucristo, la sangre derramada simboliza al Señor Jesucristo, la expiación de los pecados en el sacrificio y en el derramamiento de la sangre simbolizan al Señor Jesucristo, y es el cumplimiento de Él en el Nuevo Testamento. Gracias a que Él fue a la cruz, gracias a que murió por usted y por mí, gracias a que resucitó y tenemos vida juntamente con Él. Vamos a leer un último pasaje bíblico, mis hermanos, que está en Primera de Pedro, capítulo 1, del 20 al 25. Una referencia bíblica muy bonita. Es más rápido audiovisuales que yo. Vamos a leerlo allá. Mire lo bonito que dice este pasaje bíblico para que concluyamos con él. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, o sea, esto ya se sabía, ¿cierto? Este pasaje nos da a entender que esto ya había claridad para Dios, pero manifestado fue en los postreros tiempos por amor de todos nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente,
de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Qué bonito pasaje, ¿no es cierto? Qué bonito pasaje. Quisiera que por favor me colocaran el verso 20, Miguelito y Luna, por favor. El verso 20 de esa referencia. Qué bonito que es pensar en eso. Quisiera que usted meditara un momentico, que se tomara ahí un segundito y reflexionara acerca de ese tema y nos pudiéramos hacer esta pregunta. Si el Dios del Antiguo Testamento no fuera el Dios del Nuevo Testamento, pues hombre, se equivocó. Porque como Él desde antes de la fundación del mundo pensó en todos nosotros, en cada uno de nosotros, ¿cierto? Dice, ya destinados de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de cada uno de vosotros, ¿cierto? Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, hay un libro que me gusta leerlo y lo hago cuando puedo, nuevamente lo leo, y es el Pariente Redentor. ¿Ustedes saben de qué libro les estoy hablando? Del libro de Ruth, ¿cierto? El libro de Ruth habla del pariente redentor que es tipo del Señor Jesucristo. Gracias a Boaz, que es el esposo de Ruth, estas mujeres vuelven a tener vida. Lo invito para que lea ese libro, ¿cierto? Las viudas en ese tiempo, en la cultura israelita, quedaban separadas, ¿cierto? Casi que destinadas a quedar fuera de la sociedad. Pero se necesitaba un pariente redentor que las redimiera. Y Boaz redime no solamente a Ruth y a Noemí, sino que redime también las tierras que pertenecían al muerto, ¿cierto? Lo invito para que lo lean. Entonces, esto me muestra a mí que la Biblia es un solo libro, es un solo complemento, y ojalá, mis hermanos, que haya yo podido ser lo más claro posible y que usted realmente se vaya con unos buenos fundamentos, porque esto no es una predicación, es un estudio bíblico donde quise mostrarles a ustedes que el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento, que todo lo que predijeron allí los profetas, lo que se dijo en los Salmos, todo lo que dijeron allí estos hombres se cumple en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero que se queden con eso en su corazón y se queden con este versículo de Primera de Pedro 1:20, donde dice que ya antes de la fundación del mundo eso ya estaba organizado y que realmente Él vino a morir por cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido estudiar de su palabra. Oiga, me rindió, qué bueno, gracias a Dios. Para los que están cansados, ¿cuántos están cansados? Aquí vi algunos que estaban cerrando los ojos. No los voy a echar al agua. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, porque nos dio esta hermosa y maravillosa posibilidad de, como lo dice Romanos 8:11, ser injertados en el pueblo de Dios, en la familia de Dios. Creo que debemos todos los días agradecer al Señor por ello. ¿Cuántos mueren que no aceptaron al Señor? ¿Cuántos están allá afuera que no tienen la posibilidad que usted hoy tiene? Esta posibilidad, se lo voy a decir así, honestamente, como lo decía allí el pasaje, la hierba
pasa, se seca, sale el sol, se seca y muere, ¿no es cierto? Pero los que tenemos al Señor en nuestro corazón, los que tenemos el Evangelio en nuestro corazón, no, mi hermano, no moriremos. Juntamente con el Señor viviremos. Y eso sí se queda, eso no pasa, eso trasciende, mis hermanos. No desperdiciemos esta única y hermosa y maravillosa oportunidad que hoy el Señor nos da para comprometernos cada día más. El pastor Miguel hacia el mediodía enviaba un audio donde nos recomendaba vivir en santidad. Qué bueno que todos los días de nuestra vida lo podamos hacer, procurar esa santidad al levantarnos, decirte, Señor, hoy me comprometo, hoy quiero, Señor, que mi día sea un día de santidad para ti, porque no te puedo ofrecer nada, Señor. Tú lo diste por mí, pero lo único es que procuraré alabarte con todo mi corazón, procuraré vivir en santidad para ti, porque es lo único, Señor, que yo puedo hacer para tener una relación cercana contigo. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas, precioso Dios. Gracias por todo lo que hiciste, maravilloso Dios, porque este pasaje de Primera de Pedro 1:20 nos muestra, Señor, que tú ya sabías, precioso Dios, que esto iba a pasar. Tú ya sabías, maravilloso Dios, que íbamos a necesitar de ti, precioso Dios, que íbamos a necesitar que nos reconciliaras con el Padre, que íbamos a necesitar que nos redimieras porque estábamos muertos, como dice tu palabra, en nuestros delitos y pecados, que íbamos a necesitar, maravilloso Dios, que pusieras tus ojos sobre nosotros, maravilloso Dios. Hoy te agradecemos, Señor, hoy con todo nuestro corazón, precioso Rey, te agradecemos a ti, porque nos libraste de la muerte, porque nos diste esta oportunidad de estar juntamente contigo, precioso Dios. Solo nos queda pedirte, maravilloso Dios, que nos guardes, que nos guíes todos los días de nuestra vida, que podamos tener un compromiso claro y real contigo, Señor, que no nos apartemos, como dice tu palabra, ni a diestra ni siniestra, Señor, sino que todos los días podamos permanecer en ti, precioso Dios, porque tú ya lo hiciste todo por nosotros, precioso Dios. Viniste a la cruz, moriste por nosotros, Señor, resucitaste y nos diste vida, precioso Dios, y no queremos desaprovecharla, precioso Dios. Queremos tener vida juntamente contigo, precioso Dios. Gracias te damos como hijos, gracias te damos a ti, precioso Dios, porque has formado, has trabajado en nuestra vida, Señor. Solo te pedimos, Señor, que si ves que nos desviamos, por favor, inquieta nuestro corazón, inquieta nuestra vida, maravilloso Dios, y ayúdanos, Señor, a permanecer todos los días aferrados a ti, con la fe y con la esperanza, así como estos patriarcas, Señor, que dice tu palabra, Señor, que estuvieron desnudos, que aguantaron hambre, pero no esperaban una patria terrenal, sino una patria celestial. Asimismo nosotros, precioso Dios, esperamos igual que ellos, una patria celestial juntamente contigo, precioso Rey. Gracias te damos a ti, maravilloso Dios, en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano. Vamos a tomar las ofrendas.